¿Es necesario remojar la avena? En este vídeo vamos a hablar de cómo consumir la avena para aprovechar al máximo sus beneficios. A todos nos encanta desayunar con avena y pocos sabemos que es preciso remojarla. Te explico por qué debemos remojar la avena, los granos, las semillas y cómo hacerlo. ¿Por qué se remoja la avena? Remojar la avena permite que sea más fácil de digerir y que podamos absorber mejor no todos sus nutrientes, sino también los nutrientes de otros alimentos que tomemos con ella. La avena está compuesta en un 50% de almidón, el hidrato de carbono más complejo que va a tener. Para muchas personas será más fácil poder asimilarlo y digerirlo si se transforma este almidón. Y esto se va a lograr cuando se remoja o cuando cocinamos el cereal. Además, la avena también contiene otros nutrientes como inhibidores enzimáticos, lecitinas y ácido fítico. Inhibidores quiere decir que no permite que se absorban ciertos nutrientes. Lo que ocurre, muy sencillo, es que los atrapa en su estructura y los elimina. De esta manera no podemos absorberlos. Es decir, es probable que todo el tiempo que hayas consumido avena sin remojar, la hayas absorbido menos los nutrientes que la acompañan. Y posiblemente no hayas digerido correctamente el almidón. Tampoco nos escandalicemos o nos preocupemos más de la cuenta. Hay varios signos o síntomas que nos pueden indicar que no hemos digerido bien ese almidón. El no remojar la avena puede producir gases, colon irritable e inflamación. Y esto es debido a que no ha sido transformada. Si notas que no te ha sentado bien del todo, o si notas que te ha sentado muy bien, eso significa que tu capacidad digestiva es muy buena frente a los almidones. No obstante, conviene que la remojes para evitar ingerir estos antinutrientes. Más adelante te cuento cuáles son y qué es lo que hacen a los nutrientes de otros alimentos que tomamos junto con la avena. Tampoco te voy a negar que hay algunos días que pues a mí también me pasa, para desayunar rápido, por no estar organizada, olvido este paso de remojar la avena. Sin embargo, cuando la voy a utilizar, por ejemplo, en magdalenas o cuando la utilizo para elaborar galletas, no lo hago. Pero no lo hago porque al cocinar la avena también estamos logrando transformar esos almidones. Te voy a explicar cómo debemos remojar la avena antes de prepararla. ¿Cómo remojar la avena? Es diferente remojar la avena a la preparación que hacemos de avena overnight o avena de la noche anterior. Para remojar la avena correctamente debemos colocar la cantidad de avena que vamos a preparar en un recipiente, llenarle de agua hasta que sobrepase la avena, agregar una sustancia ácida, puede ser una cucharadita de vinagre de manzana o bien una cucharadita de jugo de limón. No debemos mezclar la avena, dejamos reposar, debemos conservar en un lugar que esté medianamente fresco, pero nunca en la nevera. ¿Cuánto tiempo debemos remojar la avena? Dejarla reposar por lo menos 10 horas. Lo ideal es hacerlo la noche anterior. Una vez pasado este tiempo, se enjuaga, se cuela y se prepara. ¿Cómo podemos preparar la avena? Podemos cocinarla o comerla como porridge, cocida, o directamente como sustituto de una harina de trigo. Podemos agregarla pues, a masas de bizcochos, de magdalenas o de galletas. ¿Tiene alguna desventaja la avena? Para mí no tiene ninguna salvo estos antinutrientes, inhibidores enzimáticos, ácido fítico y lecitinas. Y por eso debemos prestar atención a remojar la avena para diluirlos. Igual os estáis preguntando, ¿pero qué es esto del ácido fítico, ¿no? ¿Qué es realmente? Es una toxina que se encuentra en muchas plantas y es muy frecuente en el salvado de granos enteros, nueces y semillas. Los humanos no podemos digerirlo. Sin embargo, se pueden tolerar cantidades moderadas sin que nos cause daños a nuestra salud. Al consumirlos, el ácido fítico no elimina los nutrientes que ya están presentes en el cuerpo, pero sí se une a los minerales como el hierro y el zinc de los alimentos que acompañan a esa avena e impide absorberlos. También puede interferir con las enzimas que necesitamos para digerir nuestros alimentos, incluida la pepsina, que es necesaria para la descomposición de las proteínas en el estómago, y la amilasa, que es necesario para la descomposición del almidón. El ácido fítico también inhibe la enzima tripsina, que es necesaria para la digestión de la proteína en el intestino delgado.
Síntomas que pudieran aparecer después de un largo tiempo consumiendo avena sin diluir el ácido fítico podrían ser de diferentes características, pero todas a nivel digestivo. Inflamación, gases, alergias, colon irritable, entre otros. En nuestra era todos sabemos que nunca tenemos tiempo para nada y todo lo queremos para allá. Así que a veces pasamos por alto remojar o cocinar nuestros cereales, granos, semillas y frutos secos. Pero no te va a quitar mucho tiempo si te organizas. Una vez que aprendamos a organizarnos es muy fácil, simplemente se pueden dejar en remojo durante la noche anterior y consumirlos sin problemas al día siguiente. Tan sencillo como esto. ¿Y debemos desechar el agua de remojo de la avena? Sí, como antes te comentaba, debemos remojar la avena para reducir el ácido fítico. Esto quiere decir que en el agua resultante del remojo va a estar diluida esta sustancia y por lo tanto debemos desecharla y lavar esa avena. La avena es un alimento ideal, pero si queremos que nos siente bien y aprovechemos bien todos sus nutrientes, debemos remojarla y prepararla. Organizándonos es muy fácil llevarlo a cabo, tan sencillo como dejarlo la noche anterior y desechar el agua. Me da mucha rabia cuando la gente me dice que la avena no le sienta bien y siempre pienso, ¿pero realmente la habrás preparado bien? Esto, como os comento, es de vital importancia. Así que ya sabes, si quieres seguir comiendo avena y aprovechar todos sus beneficios, prueba a hacerlo así. Si tienes dudas sobre tu alimentación o sobre tu salud en general y quieres una consulta personalizada, solicita tu cita online haciendo clic en el enlace que aparece en la descripción de este vídeo. Si te ha gustado el vídeo, como siempre, puedes dar un like y no dejes de suscribirte al canal. Muchas gracias, hasta la curación y más allá.